Muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias por estar aquí, gracias por aguantarnos y esperarnos unos minutos de retardo. He de decir que no es culpa de nuestro protagonista, es culpa mía, así que yo asumo la autoría, pero esto del tráfico estaba hoy bastante complicado. No sé si alguno venís de la comarca, espero que sí, y habéis visto que tenemos una tarde de viernes. Hoy es cuasi viernes, ¿no? No es viernes, pero es cuasi viernes. Es un miércoles previo al puente, Manuel, y aquí la comarca tenemos que seguir elevando la voz para que tengamos pronto una nueva circunvalación, para que tengamos una nueva carretera y que respete el desarrollo sostenible, pero yo no sé si es más importante el desarrollo o la sostenibilidad, las dos cosas, ¿eh? No quiero entrar en el debate. Pero cuando hablamos de estas carreteras, pues se genera el debate de por dónde debe trazarse, por dónde debe acudir, por dónde debe ir, y siempre hay alguna que otro problema. No, yo me estaba oyendo perfectamente, ¿no? Sí, sí. Digo, yo me estaba oyendo. Bueno, decía que la culpa era mía, ya estamos aquí en vivo. Gracias por venir a una nueva sesión del aula de literatura. Hoy nos acompaña un joven, porque cualquier persona que sea con menos edad que yo es joven. Así que un joven gallego, le decía que conocía su pueblo de nacimiento, Sanjenjo. Los que no lo conozcáis os recomiendo que vayáis, tiene buena playa, tiene buen producto, buen marisco y tiene seguramente mucha gente hospitalaria como la que yo conozco. Además, dentro de los municipios de Galicia, pues creo que está en el ranking de los que tienen mayor renta per cápita, creo que sí, y tienen algo así como un espacio de encuentro, de vacaciones, similar como a nuestro Sotogrande. Lo digo para que a nuestra actividad. Bueno, hoy viene Manuel Javois con la idea de hablarnos de Mirafiori, pero sobre la obra de Mirafiori y sobre su trayectoria en el mundo de la literatura, pues tenemos ahora a la compañera que nos va a realizar esa entrevista. A mí me queda el agradecerte el que hayas decidido venir a San Roque, el que me permitas que te felicite, pero esto lo hago en privado, no lo comparto con nadie porque yo no tengo ningún sentimiento deportivo, no soy de ningún equipo, soy una persona neutra, imparcial e independiente, pero quiero darte las gracias por la letra del himno del Real Madrid, que casualmente alguna vez tarareo, pero todo es imparcialidad e independencia porque un político no tiene vínculos con ningún equipo. Y yo solo soy del San Roque, del Taraguilla, del San Bernardo, del Guadiaro y sobre todo del Recreativo Puente Mayorga, pero independiente también. Bueno, Manuel Javois es periodista. Quería activar este micrófono un segundo ahora, por si acaso, aleatoriamente, algún día, en algún lugar empieza a sonar ese himno y tú estás despistado y lo tarareas sin querer, te he traído un regalo. Hostia. A ver. ¿Qué es este? Si tuviese... Muchas gracias. ¿Puedo asegurar que no estaba preparado? Yo no sabía nada. Si estuviese aquí mi hijo, seguro que se lo sabría sin mirar la letra. Yo también, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias. Decía que Manuel, yo lo he leído y lo he escuchado porque pues soy lector del País, soy oyente de la cadena SER, así que llevo casi 10 años escuchándolo. Él decía 12, pero casi 10 años leyéndolo en el País y escuchando algunas de sus reflexiones. Y luego pues lo que quiero es que una persona que tiene además trayectoria en otros medios de comunicación, ha trabajado para el Diario de Pontevedra, para El Mundo, para El Progreso y para De Luns a Benros, que será de lunes a viernes, que ese será uno de allí de Galicia. Trabaja para la revista digital Jotdown, también ha participado en la radio en Onda Cero y ahora mismo, como decía, en la cadena SER. Que queremos conocer parte de tu obra, que espero que nos puedas contar mucha de cómo ha sido la elaboración de esta nueva novela y poco por mi parte, que espero que conozcamos
pues mucho más de lo que tú llamas del desarrollismo, que eso lo he leído pero no me entero, del detallismo y de esas cosas que seguro que muchos de los que están aquí, que te siguen, algo más que yo, pues van a comprender, pero mejor que lo expliques tú. Así que nada más, gracias por estar aquí, gracias por estar en San Roque y bienvenido a la ciudad. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Gracias por el regalo y ya me voy yo. Me lo quedo, ¿eh? Para ti el micro. Muy buenas. Gracias. Buenas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Ya nos has presentado Juan Carlos. A ver, voy a colocar esto bien. Un segundito, que después me regañan. Listo. Ya hemos presentado a Manuel Javois. Muchas gracias, Manuel, por estar con nosotros. Por invitarme. Muchas gracias a todos ustedes por venir. Y vamos a hablar, como bien ha dicho Juan Carlos, vamos a hablar un poquito de todo. Vamos a hablar de Mirafiori, pero vamos a hablar también de las obras anteriores, vamos a hablar un poco de radio, vamos a hablar de prensa, vamos a hablar un poco de todo. Bien, pues bueno, vamos a empezar por lo último, vamos a empezar por el final y vamos a hablar de Mirafiori, que es realmente tu última novela, aunque ya tiene un par de años. Mirafiori se presenta como una novela de amor. Una novela de amor, pero una novela también que realmente, si uno se pone a escarbar un poquito... Voy a quitar las gafas. Perdón. Si uno empieza a escarbar un poquito, realmente es un poco... más que una novela de amor, más una novela de cuando se acaba el amor. Explícanos un poco sobre Mirafiori. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por venir a este encuentro. Creo que novelas de amor son todas, porque en todas las historias siempre hay alguien que quiere a otra persona, ¿no? Si no, sería imposible empezar a contar nada. No tiene que ser un amor romántico, sentimental, puede ser un amor de muchas de las maneras en las que encontramos en el día a día. Pero ahora que lo estabas contando eso, que es la novela en la que se acaba el amor, yo creo que este ciclo de 3 novelas que yo publico en Alfaguara, que empieza con Malaherba, sigue con Miss Marte y acaba con Mirafiori, en Malaherba es una historia de amor antes de que el amor se inventase, porque es un crío que todavía no sabe lo que está pasando por su cuerpo, no sabe lo que está pasando por su cabeza cuando ve a la persona de la que él se siente atraído. Entonces es una persona braceando en la oscuridad sin saber lo que es el amor, pero sintiéndolo, porque generalmente los niños empiezan a saber cuáles son las cosas que les pasan sin saber ponerles nombre. Todavía no saben qué nombre llevan esas cosas, a veces las señalan con el dedo, pero si están dentro de ellos no tienen ni idea de la emoción que tienen dentro, ¿no? Y efectivamente yo creo que en Mirafiori es ese amor sobreinventado. Ya se inventó, ya se exploró, ya se explotó y finalmente se dinamitó. Y una de las, en Galicia decimos teimas, obsesiones, que siempre he tenido y que nunca he podido hacer porque ya no puedo, por la edad, y es haber tenido el amor de toda la vida, ¿no? Es a mis padres, ¿no? Que se enamoraron con la adolescencia, se casaron a toda prisa porque se quedaron embarazados de mí, en fin, ese tipo de cosas. Y siempre me fascinó, sobre todo en esta época en el que el nivel de tolerancia es mucho menor, en el que el listón está ya mucho más bajo, en el que la ruptura está más cerca de lo que estaba antes, con sus ventajas, porque antes aguantaban sobre todo las mujeres lo que no podían aguantar, y el matrimonio era irrompible. Está bien que sea rompible, todo tiene que acabarse en algún momento, pero es cierto que mirar desde esta época a aquella, trasladar aquella a esta, me pareció atractivo, con la erosión consabida y con cómo finalmente termina la novela, porque al final es una relación no de toda la vida, sino de 20 y pico años, que para mi generación es toda la vida y probablemente para las generaciones que vengan después son 2 vidas. Es un poquito obsesivo, es un poquito stalker, ¿no? Como se suele decir, el protagonista de la novela. Está escrito en primera persona, no conocemos el nombre del narrador, perdón.
no conocemos el nombre del narrador, pero sí conocemos el nombre de... ¿Por qué no me acordé de ponerlo? Iba a mitad de la historia, de repente dije, ¿cómo se llamaba este? Y busqué atrás y vi que nadie lo había llamado nunca por su nombre y decidí dejarlo. Dije, pues te quedas sin nombre. El misterio. Un trabajo menos que hacer, ¿sabes? Sí. Hay que acordarse. Sí conocemos al amor de su vida, en este caso, que es Valentina, pero nuestro protagonista y narrador es un poquito stalker, es un poquito obsesivo, tiene sus razones también. ¿Cómo te enfrentas, cómo te metes en ese personaje? La novela es obsesiva. La novela, de hecho, se puede hablar de ella con bastante naturalidad porque no hay manera de hacerle mucho spoiler. Juego mucho con el tiempo. Estas cosas las puedo contar ahora porque cuando estaba en promoción y acaba de salir a la venta no podía contar este lío, si no la gente no la compraba. Pero hay una columna de capítulos que van de 3 en 3, el 1, el 4, el 7, el 10, el 13, que cuenta la historia desde el final hasta el principio. Hay otra columna de capítulos que es el 2, el 5, el 8, el 11, que cuenta la historia del principio hasta el final. Y luego una tercera columna que la cuenta estabilizada hasta que al final todo explota en 2 capítulos concretos. Entonces se repiten muchos párrafos. Me interesaba crear una atmósfera, me interesaba generar una especie de ambiente obsesivo en el que de repente haya párrafos trasladados de un capítulo a otro exactamente iguales. E incluso hay párrafos trasladados de Miss Marte, que es mi novela Mirafiori, porque en Mirafiori uno de los personajes se adentra en el mar con el barco para faenar en alta mar y en Miss Marte sale del mar una mujer, un hombre caminando, ¿no? Y luego se acaba metiendo... Bueno, me interesaba mucho eso, me interesaba mucho generar una... a mí me gusta mucho cuando la gente me dice me ha gustado el libro pero no sé por qué. Porque es como si hablaras Como tú. que he disfrutado mucho la lectura, pero tengo la sensación de que no me he enterado de mucho. Yo no pretendo eso. Seguramente en Mirafiori probablemente se me haya ido la mano. Quizás dentro de 20 o 30 años la novela tenga otro vuelo, no porque la gente sea más lista, no tiene que ser más lista. De hecho, el cerebro humano lleva sin desarrollarse de capacidad 40.000 años. Y yo, como lo escribí, juego con ventaja. Pero es cierto que creo que dentro de un tiempo podrá ser entendida un poco mejor. No a nivel de crítica, que tuvo buena crítica y todo eso, pero sí que se me fue un poco la mano, enredando un poco las cosas. Como se nota que no estoy en promoción ya. Puedo hablar con libertad, compren mala herba. No, es broma, es broma. A mí yo siempre quiero la última y me gusta mucho. Pero es igual, o sea, pueden faltarte algunos detalles, pero yo creo que la escritura es como muy redondea toda la historia y repica. Y como hablas del desamor, la historia es poco original, porque es una pareja que se enamora, sale junta durante 20 años y luego rompe. Y generalmente pues se rompe en fragmentos, en trozos, y es bastante desesperante la caída. Entonces tenía que hacer algo original para contar una historia así. Y traté de mover el tiempo, traté de mover un poco el espacio, ¿no? Bueno, la chica ve fantasmas, pero eso es otro rollo ya. Es a lo que iba directamente. ¿Quién no ve fantasmas hoy en día? También es verdad. Hay que encender la televisión y ya estamos petados de fantasmas. En este caso, Valentina ve fantasmas de manera literal. Ella ve... Sí. Ve siente presencias, las puede llegar a vislumbrar. Sí, me pasó. Yo tengo una amiga muy querida, a la que quiero con toda mi alma, que me contó que después de muchos años, una mujer mayor ya, con un alto cargo directivo en una empresa que nada tiene que ver, esto me lo decía un amigo mío, Raúl Cimas, no digas que es actriz, porque si no van a pensar que se ha comido un tripi o algo, ¿no? Que da igual, ¿no? Pero y un día me dijo eso, y me pareció de una valentía extraordinaria decir algo que sabes a ciencia cierta que la otra persona no se va a creer. Entonces pensé, ¿cómo sería eso si fuese el amor de tu vida con la que compartes tu vida, ¿no? ¿Cómo será ese momento en el que tú tienes que decirle eso? De hecho, yo hablo, el psiquiatra que sale en la novela, que se llama Anso de la Rúa, es Ángel Gómez Calle, un psiquiatra muy reconocido en Galicia, con una carrera profesional muy larga, que fue mi suegro.
Entonces, su hija, mi exmujer, era psicóloga, su madre era psicóloga. Entonces, a veces preguntaba qué hacía yo en aquella mesa y me decían, tú eres el paciente. Y él todos los diálogos que salen de Anso de la Rúa en la novela son literales de él. Yo le dije, ¿qué ocurriría si tu hija, una profesional reputada en el campo de la psicología, etcétera, tal, se presenta y te dice, oye, tengo que contar esto porque Claro. me está pasando? Y ya está, o sea, es una cosa que... Y él me dijo, vamos a hacer lo mismo pero contigo, porque es más probable que te pase a ti, me decía. Y entonces todo lo que dice en la novela es, a mí me interesaba esa vertiente, a mí me interesa siempre la vertiente científica. Soy novelista, puedo inventarme cosas, ¿no? Y me he inventado muchas cosas para esta novela. Me gusta mucho la idea sospechosa de que la ciencia no tenga respuestas para todo. Me gusta mucho vivir con la sospecha deslumbrante de que haya cosas que nunca podremos resolver, pero dentro de mí creo que sí todo tiene una respuesta científica, ¿no? Y del mismo modo que en el medievo, en la antigüedad, pues los eclipses, los diluvios, etcétera, obedecían a designios de dioses y luego la ciencia se encargó de explicar a qué se debían los eclipses, a qué se debía. También creo que lo que no comprendemos hoy lo podremos comprender mañana gracias a la ciencia. Que no hemos llegado Pero mientras todavía. tanto podemos soñar, porque yo además no creo en que vengan a hacernos daño si existen, ¿sabes? A mí Te iba a preguntar, me gusta ¿crees pensar en la fantasmas? No creo, pero me gustaría creer. Y siempre hay que dejar una puertita abierta, siempre. Hay que dejar una puertita abierta a todo, no solo a los fantasmas. Una vez entrevisté a José Luis García, que es una persona, aparte del director que todo el mundo conoce, premiado, etcétera, leyenda del cine español, es una persona fascinante, con una conversación impresionante. Hablamos muchísimo tiempo, hablamos 3 horas para una entrevista que publiqué en El País. Y me contó que una vez en el Hotel Reconquista de Oviedo, antes de la entrega de unos premios Príncipe de Asturias, estaba el consejero Ochoa. Y entonces García aprovecha los momentos, ¿no? Entonces le dijo a Severo Ochoa, en vez de preguntarle por el tiempo que estaba haciendo en Oviedo, le dijo, oye, ¿y Dios existe? O no, le dijo, ¿después de la muerte hay algo? A Severo Ochoa, algo tendría que decir, aunque Severo Ochoa no hubiese vuelto, porque nadie ha vuelto, pero le preguntó eso. Y le dijo, desengáñate, José Luis, no hay nada. Cuando muramos será como antes de nacer, no va a haber nada. Y entonces García le dijo, pero ¿y este dry martini que acabo de pedir, que me lo acaban de servir aquí, han hecho esto, y luego le echan esta gotita que lo revuelve todo y de repente se convierte en algo completamente diferente con solo una gotita? Ese misterio, ¿tampoco dejas hueco para que lo haya? Severo Ochoa insistía en que no, pero García decía, a mí me gusta pensar que siempre va a haber un poco de misterio, que puede ser Dios, puede ser fantasmas, puede ser lo que sea, pero yo creo que necesitamos para vivir un poco de misterio, necesitamos para vivir algo que no pretendamos saberlo a ciencia cierta, y con eso yo creo que además alimentamos nuestras inquietudes, ¿no? Es bonito. En Mirafiori, esto es un poco personal, pero sí que se te cruzó la vida real con la escritura de la novela, Sí. porque estando escribiendo esta novela que va sobre una ruptura, viviste una ruptura también sentimental. ¿En qué modo ha pasado ya el tiempo? Espero que podamos hablar tranquilamente de He esto. vuelto, ¿te imaginas? Ahora hemos vuelto. Bueno, también, o sea, también valdría, ¿no? ¿Cómo se enfocó en ese momento? Pero ¿cómo llevaste en ese momento? Pues mal. Me vine a Málaga a terminar la novela y se terminó de forma natural, de mutuo acuerdo, porque aquello estaba ya gangrenado, etcétera. Pero yo llevaba 1 año y pico escribiendo sobre la ruptura de 2 personajes de ficción, ¿no? Y de repente los 2 personajes de ficción de alguna manera cobraron vida en los cuerpos nuestros. Entonces, aunque sus historias eran completamente diferentes, mi ex, por desgracia, no ve fantasmas y yo, afortunadamente, no soy el capullo que sale en esas páginas, aunque a veces me pueda parecer, las emociones que tenían que sentir ellos las empecé a sentir yo y ella, pero ya no estaba escribiendo la novela, en carne propia. Entonces, ¿Cómo afecta eso a pues la hora mira, de escribir? Pues al principio de todo dejas de escribir. Hay gente para todo, ¿eh? Sí. Pero yo con tanto dolor no podía escribir. O sea, era un dolor así como, pues la muerte de alguien, ¿no? Gracias a Dios, alguien que se convierte en otra persona, pero como tú la concebías ya no existe.
Entonces es un duelo muy amargo, muy duro, ¿no? Y pretendí escribí algunas páginas, pero la historia se iba para todas partes menos para donde se tenía que ir. Y lo mejor que puede hacer un autor de novelas o un novelista en una novela es desaparecer. Al momento que te metes ahí dentro, oye, pues escribe un libro de no ficción, pero no vas a contar nada original a todo el mundo. Todo el mundo ha roto en algún momento. Entonces, por más que quieras, en mi caso, y en otros casos que conozco, si el dolor es intenso y tu mente está colonizada 100% por la idea del desamor o de la ruptura, eres incapaz de tener concentración. Fíjate que mi trabajo es muy liviano. Escribo, no tengo que irme a una obra, no tengo que bajar una mina. O sea, yo pensaba, ¿cómo sobrevive esta gente cuando tenga un golpe tan fuerte, ¿no? Y sin embargo, había momentos de... Yo te hablo 1 minuto y medio en la radio todos los días, había momentos que me costaba, ¿no? Joder, estoy haciendo una exhibición de vulnerabilidad, porque ya te digo que hay gente que trabaja 12 horas ilegalmente o 8 legales en trabajos que requieren concentración, esfuerzo y fuerza física, ¿no? O sea, lo mío ya es un drama de pijos, un drama del primer mundo. Pero tampoco estaba tan acostumbrado. Entonces, la escritura se paralizó, el libro se aplazó, salía en primavera y salió en octubre. Salió mejor de lo que iba a salir, porque después de que la vida te atropellase, aparte con tu propia historia, porque si fuese otra historia, si yo estuviese metido en una novela de mafia o de narcos o de lo que fuese, pues estás concentrado. Pero es que estaba hablando de lo mismo que estaba sintiendo yo, entonces me estaba entrometiendo demasiado en la historia. Y luego aproveché todas esas emociones para trasladárselas a la protagonista, Valentina, y al protagonista, que no tenía nombre. Las trasladé a ellos y creo que fueron más vívidas, ¿no? El epílogo, por ejemplo, es un epílogo que podría estar firmado por mí, no por el protagonista, no por la protagonista, ¿no? Porque sentía algo así, parecido, por supuesto con las circunstancias personales de la ficción, no de las mías, pero las emociones son difíciles de fingir. Hemingway decía que para escribir una novela tenías que escribir de verdad, aunque fuese ficción tenía que ser de verdad. Y si un protagonista tuyo mataba a un hombre, Hemingway era así, de matar, si un protagonista tuyo mataba a un hombre, tú tenías que sentir que lo estabas matando de verdad, ¿no? Y en este caso, pues la verdad prácticamente ocupó las últimas páginas, trasladada a una historia de hechos ficticios, pero con emociones sinceras, que son las emociones del derrumbe, del desmoronamiento, del no hay vuelta atrás. Como experiencia, es una experiencia, yo nunca había sufrido tampoco una experiencia así tan traumática, por supuesto había tenido rupturas, pero esta fue un poco más... Siempre piensas que el último es el definitivo, y el último siempre es el penúltimo, no hay manera. Me llama mucho la atención esto, y realmente estoy muy de acuerdo contigo, pero también es verdad que existe un poco el mito, vamos a decirlo así, del escritor torturado, que cuanto más torturado, más escribe. Personalmente, y bueno, tú me lo has corroborado, creo que es muy complicado. O sea, creo que eso es más mito que otra cosa, que hay gente para todo. Que lo hace, sí, hay gente que conste que hay gente a mi alrededor, sin ser escritores profesionales, que escriben como terapia para no entregarle nada a nadie, simplemente como una forma de expresar sus emociones, sus sentimientos o lo que le está pasando, y se sienten muy liberados. Y esto es, yo no soy psicólogo, pero sé que se recomienda si te hace bien, todo lo que te haga bien está bien hecho, ¿no? En un momento de dolor. Yo no soy capaz de escribir sufriendo, o sea, en la vida lo escribo. Para mí escribir es una actividad gozosa. Luego puedo estar escribiendo una tortura o una escena dantesca, pero yo me lo tengo que pasar, no te voy a decir morbosamente bien, pero yo tengo que estar dentro de la historia, tengo que sentirme dentro, y en cierto modo me lo estoy pasando, entre comillas, bien. Por más que esté escribiendo escenas que no correspondan con mi estado de ánimo. Para mí es una actividad. Estoy leyendo un libro que lo estoy citando todo el rato, pobre, que se llama El valor de la atención, que es un ensayo de Johann Hari, y habla de los estados de flujo. Habla de ese momento en el que consigues abstraerte de todo y haces las cosas por hacerlas, no buscando una meta o un resultado. No escribes un párrafo, en mi caso, o un capítulo diciendo me van a aplaudir muchísimo, me van a dar no sé qué. Lo escribes porque realmente estás sintiendo que lo tienes que hacer. Y si no sale finalmente publicado, da igual, vas a seguir escribiendo, ¿no? No te voy a decir que lo alcanzo fácilmente ese estado,
pero es independiente de tus emociones. Ahora, yo no puedo estar sufriendo. Para mí escribir no es una tortura, no es un trabajo en el cual yo saque lágrimas, sudor, esté concentrado, atormentado, suena el teléfono y grito, quién me llama, quién osa molestar al genio creativo, ¿qué va? Aparte soy periodista, me he criado, todo lo que me lo ha enseñado el periodismo local, yo estuve muchísimos años en el diario Pontevedra. Escribo en cualquier circunstancia y bajo cualquier ruido. Vine en el tren con el móvil y escribí dos páginas del libro nuevo en las notas. Me abstraigo del ruido, me abstraigo del jaleo, escribo en el Santiago Bernabéu cuando hay remontadas, cuando nos pintan la cara también. Y escribo con pena o escribo con euforia, pero escribo. Puedo escribir en cualquier parte y eso es producto de las prisas y la esclavitud también del periodismo local. Al final se te queda dentro, puedes irte a cualquier otro periodismo, pero está dentro de ti y si ahora me llaman para algo, mientras hablo contigo voy haciendo así poco a poco y vamos sacándolo adelante. Voy a cambiar un poco el orden de las preguntas al hilo de esto. Entiendo entonces que tienes cero manías a la hora de escribir, ¿o hay alguna? No, me gustaría hacerme el misterioso, pero con Mirafiori andaba con una piedrita que cogí en Ibiza, con el libro de Ray Loriga que hacía juego con la piedrita, pero intenté que me diese, intenté hacer una mística, pero no, a mí me dices esto de el típico reportaje del escritorio del escritor y te enseño la carcasa del móvil. No tengo ninguna manía. Bueno, ninguna. mejor, ¿no? Me escribo de madrugada, o sea, madrugo mucho, eso me gusta mucho. Me gusta mucho despertar si me despierto sin despertador, siempre me despierto sin despertador. Aparte, más de las 6 de la mañana ya me levanto. Si es antes, aún no. Pero sí, y entonces esas horas son magníficas. Un desayuno, un café y lees los periódicos y ya te pones. Esa es la hora en la que escribo, es la manía. Ahora puedo escribir a cualquier hora, evidentemente, pero si tengo un trabajo grande que hacer, esas horas son impresionantes. Son, imagínate, de 7 a 10, de 7 a 9. Con que teclees una hora seguida, que es imposible, has hecho un trabajo ya muy grande. Vamos a hablar de la trilogía de la M, como se suele llamar, que realmente no es una trilogía como tal. Ahora ahondaremos en esto. Empieza con Mala Herba, sigue con Miss Marte, termina con Mirafiori. Insisto que son novelas totalmente independientes, aunque hay personajes y hay párrafos incluso que se repiten de uno a otro. Lo de la M, ¿fue por gusto? ¿Fue porque empezaste casualidad o qué? Sí, yo tengo una relación muy estrecha con el azar. He tenido una muy buena suerte estructural en mi vida y luego malas suertes concretas, ¿no? Para justificar la buena suerte estructural. Por ejemplo, pedí a la editorial Confort en el tren, que nunca pido, pero estaba muy cansado, llevo unas semanas muy cansado y sobre todo siempre me están tocando asientos infernales. Entonces el último viaje largo que hice de 4 o 5 horas me tocó en sentido contrario, en asientos de 3, en medio y con la tabla en medio, que no había nada peor, ¿no? Entonces pedí por favor para este viaje Confort y me tocó sentido contrario de la marcha, con gente en medio, una mesa. Dije, es imposible esto, no me está pasando. Y luego pensé en cambiarme. Dije, me levanto y me cambio. Entonces enfrente pusieron una niña de 9 años que venía sin adultos. Dijeron, ¿usted puede? Y yo, sí, ya me encargo. Claro, si me levanto y le digo, no, yo me voy. Entonces, ese punto de mala suerte que la recibo encantado, pues tiene que ver con la grandísima, enorme buena suerte que yo he tenido toda mi vida. Y lo considero así. He conocido a gente con mucho más talento que yo, que no ha tenido las mismas oportunidades o que no estaba en el momento adecuado. Tengo amigos míos en mi grupo de amigos de Pontevedra, pero que es más genio, que es el que escribe las frases, al que le robo las frases de los epígrafes, que tiene muchísimo más talento que yo. Tampoco sé si hubiera querido hacer carrera, nunca abordé con él esa conversación. Estaba trabajando en un periódico muy pequeño, el Diario de Pontevedra, que fue para mí el paraíso porque tenía 20 años, 19 años y aprendí todo, pero era muy pequeño y de ahí me llaman para el mundo. No estabas ni siquiera en La Voz de Galicia, no estabas en La Región, en El Progreso, estaba en el diario. Y gracias a internet la gente adecuada me leyó y dijo, este tío
Llegué al mundo después de un ERE gigantesco y dramático para los trabajadores, entonces no era normal que me fichasen y me ficharon. El país me quiso cuando se fue Pedro J, porque si estaba Pedro J no me hubiera ido, porque me hubiera azotado 24 horas en una mazmorra y yo lo quiero mucho, me llevo bien con él, él me dio una oportunidad tremenda y yo no hubiera entrado nunca en ese despacho a decirle que me iba a la gran competencia, porque me decía, hostia, te llamo desde el diario Pontevedra y ahora te vas. Pero ya lo habían echado, no estaba tampoco Pedro García Cuartango, que es amigo íntimo mío, del cual a su lado tampoco me hubiera ido. Está Casimiro, al que también le tengo un enorme respeto, pero el país insistía, yo ya estaba en la SER, no, yo aún no estaba en la SER, pero me terminé marchando. Bueno, o sea, ha habido una serie no te digo que fuese una suerte tampoco cambiarme del mundo al país, porque en el mundo tenía muchísimos amigos, pero fueron circunstancias, fueron decisiones que alimentadas por las circunstancias que se fueron dando, ¿no? Y estoy muy contento. Y luego lo del Madrid, ¿sabes? Yo nunca había estado en el Santiago Bernabéu hasta el año 2013, hasta los 30 y pico, no sé qué años tenía yo, 35, no sé, no, menos, no había estado. Y me invita David Gistau al estadio, yo alucino, soy tan de pueblo que veo el estadio y en medio del partido tenía ganas de hacer pis. Y dije, no puedo levantarme porque todo el mundo me va a pitar. Era como, no, tranqui, están viendo el partido. Sois 80.000, no pasa nada, puedes levantarte e ir al baño. Y luego, pues eso, que te lea gente del club, que te propongan ponerle letra al himno. He tenido muy buena suerte, porque ya me dirás si habrá letristas madridistas por todo el planeta que puedan puedan escribir un himno, ¿no? Pero me tocó a mí. O sea, y de verdad, he puesto empeño, sí. Tengo una cierta gracia, un cierto talento, sí. Pero tanto para esto, no. Y ha habido mucha suerte. Entonces, ¿todo lo explicas a la...? No, todo no. Hay que estar... Hay que estar. Hay que también luego, si te dan la oportunidad, aprovecharla, ¿no? Claro, yo podía haber llegado al mundo y hacer el tonto, ¿no? Y dedicarme a salir por Madrid y no escribir una línea y evitar la redacción. Y al final, pues, caramba, quieres aprovecharlas. Era un sueño, ¿no? Era un sueño, se lo explicaba antes a los compañeros del medio que me he entrevistado, que era un sueño que llegara a tanta gente. Porque yo tengo vocación de escribir para que me lean. Hay gente que tiene vocación de escribir para sí misma. A mí me gusta mucho que me lean. O sea, escribo lo que me gusta a mí. No escribo lo que le gusta a los lectores, porque si no estoy ya corrompido de arriba abajo. Pero me gusta mucho que las cosas lleguen a la gente. En ese aspecto, tú escribes, tienes una columna en El País, ahí escribes, igual que en la radio, un poco de lo que te gusta y un poco también de la actualidad y demás. No. Te hablo mucho. Habla tú. Estoy hablando un montón. Odio mi voz y estas cosas para mí son como... Cuando estoy muy nerviosa más hablo más, entonces es peor. Perdona que te interrumpí. No. Hemos venido a escucharte a ti. Que me refiero... evidentemente, o sea, con una novela llegas a muchísima gente, pero con una columna, no voy a decir que llegues a más, que quizás sí, pero es mucho más inmediato, es a lo que quiero ir. Igual que en la radio es absolutamente inmediato, con una columna, la repercusión para ti, o sea, llegas a mucha más gente, o no quizás mucha más gente, sino mucho más rápido con la columna y con la radio que con la novela. ¿En ese aspecto te da más alegrías la columna que las novelas? Cuando hablo de novelas me refiero a los libros. Lo último que has escrito ha sido novelas. Yo necesito más el periodismo, porque estoy enganchado a la dopamina. Yo necesito inyecciones de reacciones de gente instantáneas. Entonces, a mí lo mejor que me puedes hacer es sacarme de donde esté, llamarme si estoy comiendo o si estoy dando un paseo y decirme, ha pasado esto, escríbenos algo rápido, y yo apartarme con el teléfono móvil, escribirlo y a los 45 minutos tenerlo en la home. Ya está. Eso a mí me produce un placer inmediato bestial. Y se me da muy bien. Yo escribo muy bien rápido. Si me das tiempo, la cago. Porque no puedo pensar. Si yo pienso muy mal. Entonces, yo cuanto menos piense, mejor escribo. Las ideas de repente aparecen espontáneamente, no me da tiempo a procesarlas, las expulso. Me fío de mi intuición, me fío del instinto. Pero como no soy intelectual, en cuanto me paro delante de un concepto y quiero darle vueltas, la cago. Empiezo a poner las adversativas, todo es muy... No. Tengo que escribir rápido, pero el agradecimiento absoluto se produce cuando escribo novelas, porque son novelas y son cortas, de 200 páginas, y hay alguien que se ha llevado ese libro de vacaciones, ha ido a la playa con él,
o está en el tren, y es una lectura. La columna muchas veces, si es opinión, luego hago reportajes y tal, entrevistas, pero si la columna de opinión, que es de un tema muy potente de actualidad, por ejemplo, los comentarios en la radio, que son muy cortos, se viralizan fácil, pueden llegar a mucha gente, pero también llegan a gente que quieren escuchar eso, para tener armamento ideológico con el que defenderse luego en la barra del bar, ¿no? Mira, ya dijo este tío, ¿qué tal? Entonces, también funciona como material inflamable, que mira que yo tampoco es que sea muy inflamable, pero es cierto que tengo que tomar partido porque trabajo de eso, ¿no? Y entonces la novela no te la compran para posicionarse en asuntos de actualidad, no te la compran para posicionarse ideológicamente, te la compran porque hay una historia que te puede entretener o que te puede remover o que te puede aburrir, pero te va a provocar algún efecto, y no la vas a leer en 3, 5, 10 o 15 minutos, ¿no? Te la vas a leer en unos pocos días. Y la huella va a ser diferente. Yo ahora mismo no recuerdo la columna que escribí yo la semana pasada, creo. Imagínate el lector, que ha leído 12 entre medias de otros autores, o 12.000. Pero la novela, la gente que se ha leído, y nos pasa a todos, si te lees un libro de 300 páginas, coño, la huella que te deja ese libro, si te ha gustado, es grande. Y si no te ha gustado, va a ser grande igual, porque han sido varios días con él. Y es muy bonito trabajar en soledad sin tener ningún eco, sin tener ninguna respuesta. Es muy bonito acostumbrarte a que nadie te esté dorando la píldora o te esté insultando, más de lo otro en redes, cuando estás escribiendo algo instantáneamente. Y de repente, al cabo de 2 años, irte a la feria del libro de Tomares, venir a una presentación de San Roque, o irte a la feria del libro de Madrid, o presentarte en San Jordi, y de repente recibir colas y colas de gente que te han leído el libro, que quieren comentarte algo del libro, y ves que todo lo que has hecho tú en soledad, con un trabajito de miga a miga, tiene un eco en lugares que ni sospechabas. Yo recuerdo la primera vez que fui a San Jordi, dice, aquí no me va a conocer nadie. Yo recuerdo la primera vez, fíjate, pero pasa que esto fue un espejismo. Cuando yo publico Mala Herba, la publico la semana anterior de la Feria del Libro. Y yo había estado en la Feria del Libro con Nos Vemos en Otra Vida, con Manu, con Irsa Madrid, no, con Irsa Madrid no sé si llega a estar. Bueno, con libros que había, Grupo Salvaje, con libros que había publicado yo antes. Y había tenido, pues, estabas 2 horas allí, mano sobre mano, hablando con la gente, con los libreros, pero no tenía colas, no tenía gente. Venía de vez en cuando alguien a firmar. Y llegué, y con esta, pues tampoco pensaba, habían pasado además del último libro 4 o 3 años, dije, ya está. Y entonces llegué y había una cola espectacular. Y no caí en la trampa de pensar que era mía, que ya había caído alguna vez en Esto es mío, y estaba al lado, ¿sabes? El último youtuber firmado como un descosido. Entonces dije, y me senté, y entonces abren la valla y veo que esa cola se desplaza hacia mí. Y me quedo asombrado y me dicen, no, es tu gente, ¿no? Yo pensé que esa cola era de otro. Y ellos, son los míos. ¿Dónde estaban? Y entonces... Y yo pensé, dije, joder, este debe ser el éxito literario. Bueno, pues nadie, absolutamente nadie de esa primera riada de cola, luego hubo más, tenía idea de que yo escribía. Y yo era, venimos aquí porque tú eres el que sale con Pepa por las mañanas, ¿no? Yo hablaba con Pepa Bueno todos los días en Hoy por Hoy, que tiene 3 millones de oyentes. Entonces la gente estaba allí porque yo salía en la radio y querían... Y entonces la pregunta más recurrente era, no sabíamos que escribías. Y si sirve para ponerte en el suelo bajarte. Y decir, bueno, vale, queda trabajo por hacer. Pero bueno, es hermosísimo que te conozcan también por eso, ¿no? Bueno, Mala Herba fue tu primera novela, sí, novela como tal, porque antes los libros que tenías anteriores eran ensayos y demás. Fue un éxito rotundo. Sí, o sea, me refiero tú a que... Sí, jamás diré que fue un éxito. Ese titular no va a salir de mi boca en la vida. Para mí, un éxito fue, sin tener ninguna carrera universitaria, trabajar en el diario Pontevedra y vivir de eso. Y a partir de ahí ya fue todo más éxito, claro. Pero sí, Mala Herba me sorprendió. ¿Y a los lectores? Me sorprendió muchísimo, me sorprendió mucho, porque no tenía ni idea de que iba a responder así la gente leyéndola, de que iba a tener la crítica. Me metía en la cabeza de un niño, lo cual no me resultó tampoco muy difícil. Me dijeron, mejor que te metas en la cabeza de un niño de 12 años a que te metas en la cabeza de un neurólogo, ¿sabes? Porque entonces vas a tener más dificultades. Pero me lo pasé súper bien escribiendo esa novela, y la promoción de esa novela la tengo como un sueño, porque era todo nuevo.
era llegar a los sitios y ver mucha gente, ¿no? Lo que te decía antes. Yo nunca había hecho, a mí nadie me había llamado, no me habían llamado de sitios para ir a, ¿no? Hablar de tu libro. Que a veces cuando la promoción se hace muy cansada, y ya no hablo de esto, que esto ha pasado mucho tiempo y ahora no hay densidad. El último viaje fue hace una semana y el anterior hace un mes. Pero cuando la promoción es de 3 días a la semana, de un lado para otro, hay un momento en el que cansado estás y llegas a un sitio, a Bilbao, a donde quieras, y te dicen, hay 5 entrevistas, 6, 7, hay el acto, hay tal, y puedes llegar a pensar que cansado y luego recuerdas que nadie te había llamado nunca por un libro y que si llegabas a una ciudad despistadamente con tu libro a una librería muy pequeña, ningún medio se interesaba por ti. Entonces te das cuenta de la suerte que tienes y no te atreves ni a levantar la voz ni a decir, joder, que luego hay autores que con el tiempo ya se olvidan, ¿no? Y dicen, ¿cómo me han pedido tantas entrevistas? No, realmente, bueno, pues puede ser cansado, pero si has vivido, si sabes lo que es llegar a un sitio y que sea tu propia editorial la que llame, oye, tengo aquí, ¿os interesa? No, gracias, vale, y tal. Claro. Cuando has vivido ya eso y de repente que se interesen por ti, es como un cabo que no quieres soltar en la vida, porque es precioso que escribas algo y que se interesen por eso que has escrito. Empezaste entonces, Miss Marte fue terminar Mala Herba, irte de gira y decir, bueno, pues hay que seguir aquí. Empecé con la M, seguí con la M. Y luego cuando acabé de Miss Marte me di cuenta de que llevaba 3 M's y dije, qué tontería ahora escribir uno que no tenga M. Esto es la pregunta original, fíjate cuándo la terminé de contestar, ¿eh? No pasa nada. Sí, sí. Y entonces el libro este se iba a llamar Super Mirafiori, que es realmente el coche de nuestra generación. 131 Super Mirafiori. Pero como Mirafiori empezaba por M, dije, lo dejamos y acabamos con la trilogía y tal. Casualidades, nada más. A veces tomas decisiones súper estúpidas por motivos que te da vergüenza de decir. Y luego te encuentras, por ejemplo, yo cuando no le puse nombre al protagonista, porque me olvidé, luego hubo críticas que dijeron que había sido una gran decisión artística, porque así de esa forma se cultivaba la profundidad del ser humano, sus dobleces, la falta de identidad. Esto nos remite a Albert Camus, a Jean-Paul Sartre. Yo, sí, sí. Sí, era esto. Era la intención desde el principio. A veces te tiene que decir la gente lo listo que eres. Tú no te das cuenta. Pero viene alguien que te explica y lo agradeces, claro. Esto de que haya personajes que se cruzan, se mueven, también fue una decisión, porque entiendo que de Mala Herba a Miss Marte, ¿vale? Sí, además hay un personaje muy concreto que sale en los 2 libros. Ya en Mirafiori ya fue de, venga, vamos a repetir también la jugada, vamos a... ¿Cómo fue? Me gustaba la idea de que estuviesen todos conectados en un tiempo y en una especie de lugar, ¿no? Y de hecho el César es bueno, hay muchos cruces. Me gusta mucho hacer esos juegos. Me gustó hacer esos juegos con esas 3 novelas, porque al fin y al cabo están escritas de forma muy parecida, en un ambiente muy similar. Muy gallegas, y luego me di cuenta de que el tiempo también tenía una concordancia, ¿no? Los 90, las zonas de veraneo, de costa, tocan todas temas como muy, muy parecidos. A mí me encantó, tú sabes, cuando acabas un libro de escribirlo no sabes muy bien lo que has escrito, ¿no? Has escrito una historia, pero realmente no sabes qué temas has conseguido tocar y demás. Entonces hay como una ronda rápida de entrevistas, y ahí los periodistas que se han leído y han leído te explican un poco lo que has escrito y tocas otra vez el tema de la paternidad, pues sí, te das cuenta un poco de lo que... Y una chica, en medio de ese pool de entrevistas, me dijeron que una chica de no sé, 18, 19 años, que estudiaba en la universidad y que está con un periódico así como un portal universitario de literatura y demás, que si podía hacerme, bueno, que quería hacer una entrevista, y dije, bueno, claro, adelante y tal. Y me dijo una frase que me dejó volado. Me dijo, estas 3 novelas están hechas con los resquicios de la juventud, con los restos con los resquicios del naufragio de la juventud, con las últimas tablas que quedaban. O sea, me dio una imagen tan fuerte, una metáfora tan impresionante que estuve repitiendo esa frase, citándola a ella le di 2 o 3 meses, luego ya fue mía, sí. Pero era brillantísimo y me parece, sí, son novelas escritas por alguien de 40 años, empecé con 39, tengo 46, escribí Mirafiori pues hace 2,
que no podía escribirlas a la edad que me lo pedía el cuerpo, que tengo que escribirlas que tuve que escribirlas ahora, porque si no hubiera salido otra cosa. Pero es cierto que hablan de la infancia, hablan de la adolescencia, Miss Martha, y luego hablan de la madurez, entre comillas, o del mundo adulto ya un poco más Mirafiori, ¿no? Con los problemas reales y tal. Los celos, la competencia, la que de repente te encuentras no deseando que a tu pareja le vaya del todo bien, esas cosas, esas miserias que además son casi inconscientes, ¿no? Por supuesto no están generalizadas, pero a este protagonista le pasaba, ¿no? Sí. Está triunfando mi pareja y yo no. Le deseo un poquito, Y que es le vaya un como poquito que le mal. vaya bien, pero que tampoco viaje tanto porque se va a acabar marchando con, ¿sabes? Estas mierdas. Es muy tóxico ese amor, es una relación súper tóxica. Tus 3 novelas de la trilogía están escritas en primera persona. Se tiende un poco, ¿no? Cuando se lee, se tiende a identificar el narrador con el autor, que evidentemente no es así, pero ¿hasta qué punto hay, es decir, son muy gallegas, eres gallego, ¿hasta qué punto hay parte de de tu Galicia? ¿Hasta qué punto hay partes de ti en estas novelas? En esta pregunta, me gusta mucho que me haga esta pregunta. Una vez, cuando era corresponsal de San Senso en el diario Pontevedra, perdón, esto es un inciso, había que hacerle entrevistas a los candidatos a la alcaldía de San Senso. Y como el de UPyD no tenía representantes, me dijeron en el periódico que no le podía hacer ninguna entrevista. Y entonces él me la mandó, escrita. Me dijo, mira, para ahorrarte trabajo, que sé que estás a 1000, te la mando yo ya escrita y tú la publicas. Y entonces la empiezo a leer asombrado y en un momento dado me encuentro la frase, me alegra mucho que me haga usted esa pregunta. Y yo decía, no puede ser tan hijo de puta que se está... Te lo juro, era increíble, era como... Es una pregunta muy inteligente, voy a responderle. Yo no, esto no me está pasando. Bueno, me gusta que me hagas esa pregunta porque me la van a hacer en la siguiente novela. Y la siguiente novela está protagonizada por un tipo que se parece un poco a mí, que tiene disfunción eréctil. Vale. Y le falla la libido. Que no voy a decir que no sea autobiográfico. que a todos nos ha pasado. Pero bueno, pero mientras la estoy escribiendo, yo digo, me van a dar una brasa en la promoción con esta mierda. Que no sé si me compensa. No sé si me compensa seguir esta línea argumental. Pero sí, me interesa mucho por otros temas que más de moda. Entonces, pues está escrita en tercera persona, pero es cierto que tiene como en Miss Marte, como en estas 3, componentes biográficos relacionados con la geografía, relacionados con la carcasa, pero no relacionados con la vida. O sea, yo no estoy metido en ningún personaje, de verdad. O sea, si no, no tendría tampoco mucha gracia. La gracia de escribir novela es inventarte una vida que no tienes, ¿no? Pero como no soy tan buen novelista, como estoy empezando, Uy. Se fue, pues Sí. estoy diciendo tonterías todo el rato. El del sonido dijo, mira, hasta lo de la disfunción ya hasta aquí he llegado. Entonces me gusta mucho, pero en esta última novela que estoy escribiendo, pues es mi pueblo, es casi la casa familiar, hay una estructura, pero todo es completamente diferente. Y el niño de Mala Herba pues tenía un padre enganchado a la heroína, que el mío no, tenía una madre también con problemas, vivía así, o sea, esa vida no era mía, pero vivía en mi edificio, estudiaba en mi colegio, jugaba a las tinieblas con su mejor amigo cuando tenían 10 años y por tanto iban descubriendo sin quererlo la excitación, los primeros toqueteos, el sexo sin saber qué era. La pandilla de Miss Marte en la playa de San Senso es mi pandilla, allí se pone el sol a las 11 de la noche en verano y estábamos ahí tirados buscando el primer beso y las primeras emociones de parejas y los amigos y tal. Todo eso también, pero el protagonista no. Bueno, ahí es una mujer, no soy yo. Pero sí, se puede tender a confundirse por eso, porque no sitúo a ningún protagonista pues en Nueva York o en no sé dónde, están en mi pueblo. Ah, vale. Perdón. Vale. Como empieza a hacer así, empieza a cantar como Julio Iglesias. Vale. ¿Puedes contarnos más de la siguiente novela o
Yo No, pensaba... no, hombre, ya he Vale, contado. está, no, por eso digo, has contado bastante, pero igual puedo sacar un no poco es el más. núcleo, o sea, Ya. le ocurre, pero no, sobre todo la protagonista es una mujer. Vale. Es Y en tercera persona. Es la madre, sí, es en tercera persona. Son dos voces, la madre y el hijo. El hijo con sus problemas y la madre con problemas más reales. La madre de repente a los 64, 65 años descubre que no quiere ser querida sino admirada. Y ahí explota todo. Porque no es como, me quiere todo el mundo, pero es que no quiero que me quieran, quiero que me admiren. Bien. Es un poco lo que le pasaba a Daenerys de la Tormenta, que cogió el dragón y los puso todos, dijo, como no me... Los puso firmes. Los puso a todos calcinados. Vamos a hablar un poquito también de comunicación y demás. Y vamos a empezar precisamente, o voy a empezar con la pregunta. En Miss Marte, una de las protagonistas, Berta, escribe un libro de entrevistas falsas. Sí. Pues me parece fantástico. Y es un poco que pone, pues eso, abre un poco el debate de la verdad y la verdad, ¿no? Como decían en Los Simpsons, de los medios de comunicación. ¿A ti te gustaría hacer un libro de entrevistas falsas? No, me da mucha pereza. Yo creo que hay gente que tiene muchas cosas interesantes que decir como para que se las inventes, ¿no? No, la verdad es que no me interesa nada colocar declaraciones falsas a alguien, ya están las novelas para eso. Pero hay gente que lo hace, ¿no? Hay gente que, el famoso italiano, ¿no? Que ahora ha montado cuentas de Twitter y mata de vez en cuando a alguien, ficticiamente. Pero no, la verdad es que no. Yo creo que los diarios, también las redes sociales, pero está menos controlado, por supuesto, WhatsApp, etcétera, son lechos de gasolina en los que cualquier cerilla puede ocasionar graves perjuicios a las democracias, ¿eh? Y esto no es una broma. A mí me gusta, o sea, los periódicos tienen que tener el máximo cuidado con lo que publican más que nunca. La credibilidad ya está dañada, las orientaciones se conocen de cada uno, pero una cosa es que conozcan tu orientación y otra cosa es que te dediques a intoxicar o a mentir deliberadamente, ¿no? Con eso hay que tener muchísimo cuidado. Y vale también para las redes, aunque ahí ya está, el descontrol es más grande. Hay que fiarse de la razón de los oyentes, de los lectores. Hay que fiarse de la inteligencia de la gente. Creo que la cosa puede ir a mejor, porque al principio nos ha pillado con el pie cambiado, ¿no? La aparición para muchas generaciones, no la mía, pero por ejemplo la de mis padres, la aparición de Internet. Esta generación creció pensando que un titular y un subtítulo era verdad. Eso lo haces tú ahora mismo en tu casa con un teléfono móvil, ¿no? Y lo distribuyes. Entonces esto burdo ya no funciona, pero durante tiempo funcionó. Y es muy complicado. ¿Crees que está viciado ahora mismo el tema de los medios de comunicación y la verdad, la posverdad, las fake news? Estamos saturados. Cuando tenemos tanta información en todo momento, de repente ya no distingues, ¿no? Es muy complicado. En el ensayo, que no voy a volver a citar, que estoy leyendo, que vine en el tren leyéndolo, ¿verdad? Decía, pues cuando había un atentado en no sé dónde, pues ese atentado primero tenía que llegar a la capital, de ahí una cable. Las noticias tenían tiempo a reposarse, ¿no? Ahora puede haber un atentado con un tipo con la cámara y retransmitiéndolo en directo, que ya ha habido, ¿no? Y esto ocurre en muchísimas partes del mundo, no los atentados, sino las noticias. Estamos sobresaturados. Me gusta mucho la imagen que utiliza este autor, que dice: pretendemos beber apoyando la boca en una boca de incendio. Es imposible. O sea, tenemos tal nivel de sobreinformación que no podemos concentrarnos en tantas cosas. El esqueje del ensayo dice que tenemos que concentrarnos siempre en una sola cosa, aunque sea durante un tiempo mínimo, pero solo una cosa. Nos han convencido de que podemos dedicarnos a más, que podemos ver una película y estar mirando el móvil, que podemos hablar tú y yo mientras yo consulto, y esto lo hago yo continuamente, ¿eh? Mientras consulto algo y pongo sí, y ahí fijándome si el niño se mueve o no se mueve. Nos han querido convencer de eso y eso es completamente falso. Lo que haces es deteriorar el cerebro, deteriorar el pensamiento, y la fragmentación produce radicalización. Al final solo prestas atención a ideas muy, muy gordas, muy grandes, que llamen mucho la atención, y ya casi te da igual que sea verdad o no. Simplemente han conseguido captar tu atención. Si esto ha conseguido captar mi atención, es que tiene que ser verdad. Había una viñeta muy conocida, muy famosa, diciendo: no, esto es mentira. Pero ¿cómo va a ser mentira si me está dando la razón?
pues en esto está consistiendo un poco el debate público, ¿no? Y el deterioro de ese debate está en consonancia con nuestra fragmentación, la imposibilidad de concentrarnos en algo. Vamos a ver una película al cine y miramos el teléfono móvil. Tenemos las plataformas de pelis y de series paradas en películas. Yo nunca había parado una película. De repente a la semana siguiente digo, tengo que terminar esta película. Y veo 20 minutos más. Yo también estoy en el peor de los... O sea, de todos los pacientes yo estoy en el nivel más bajo. Ya no te hablo de los libros. Pero y eso cambia tu forma de pensar, ¿eh? O sea, no es que seas menos inteligente, pero sí aplicas mucho menos la inteligencia. Si no tienes concentración, si no eres capaz de atender... Yo tengo un programa, un programa que se llama La Cena de los Idiotes en la cadena SER. A veces está hablando alguien y yo me voy al segundo. A veces aguanto 5, aguanto 10, lo suficiente para saber qué puedo decir luego y ya me voy. Pero es que a veces en el momento en que alguien empieza a hablar, y no es por falta de respeto, es porque mi cabeza está out. Empiezo a pensar y a veces pienso, estableciendo diálogos dentro de mí con otras personas, pues tengo una reunión luego y tengo que decirle esto y él me va a decir tal. Mientras hay una persona enfrente de mí moviendo la boca y yo no estoy atendiendo a nada. Ya insisto que mi caso es bastante más... Mi caso es grave, pero se lo decía antes a los compañeros, no sé si de la lectura de este libro voy a salir mejor o peor, espero que mejor, pero estoy haciendo verdaderos esfuerzos, te imaginas aquí, por recordar que me preguntaste. No, pero hay estudios que realmente están diciendo sobre todo el efecto de el scroll infinito que se llama, que es esto, ir pasando en Instagram, en YouTube, en Twitter, ahora X, etcétera, etcétera, sobre todo en niños, porque que no tienen el cerebro todavía formado. Y está afectando mucho. Vídeos de 3 segundos. Yo le he enseñado a mi hijo vídeos de 12 segundos y me ha dicho, eso es larguísimo. Sí. Ponle tú una película de 3 horas. Claro. 12 segundos. Dice, ¿pero va a pasar algo? Porque tiene que pasar algo a todo esto, claro. O sea, como le pongas a la película esta de Linklater o las películas aquellas de un paisaje con los grillos sonando durante 1 hora, que también me parece ya una exageración, ya se vuelve loco, ¿no? 12 segundos. ¿Va a pasar algo? Si no ha pasado nada en 3 segundos, no me interesa. Seguimos. Sí. No sé qué va a pasar, pero no me parece que va a ser muy bueno. Es un poco preocupante. Hablando de periodismo, hablando de actualidad, tú escribiste un libro sobre el 11M que se llama Nos vemos en esta vida o en la otra. Se hizo una serie que está en Disney. Sí. En Disney, sí. Nos vemos en otra vida. Nos vemos en otra vida. ¿Cómo te acercas a este tipo de hechos? Porque son hechos además muy traumáticos, es una labor de periodismo, tiene un poco de, no ficción, porque no hay ficción aquí, pero ¿cómo te enfrentaste a la escritura de este libro? O sea, cuando siempre me interesó hacer este tipo de trabajos, cuando he tenido la oportunidad de hacerlo. Pero en este caso fue un encargo del diario El Mundo. El Mundo había contactado con este chico, había sabido dónde vivía este chico, no había contactado con él y me dio, ahora es el director, Joaquín Manso, me dio la dirección para que yo fuese allí a hacer un reportaje. Él no quiso y nos quedamos los contactos y yo pues insistí con el tiempo. Luego se enteró de que había escrito el himno de la 10ª del Real Madrid y el tío era madridista. Y despertó interés por mí y me escribió, ¿sigues interesado en aquello? Y yo, joder, pues por supuesto. Yo ya trabajaba en El País y me pareció de muy mal gusto publicar un reportaje que me había conseguido El Mundo en El País. Entonces la única solución posible que vi fue escribir un libro. Hacerme con el sumario era público, hacerme con los vídeos de las declaraciones, ya había pasado mucho tiempo, y construir un relato que pusiese el foco en el costumbrismo de las pandillas, de la pandilla esta, de kinkis, de baja estofa, de Avilés, de Emilio Trasorras, como padrino un poco del chaval, y de un chaval pues que estaba en un portal fumando porros con sus amigos con 15 años, ya no iba a clase, su padre estaba en la cárcel, su madre no daba abasto manteniendo una familia y embarazada en un vis a vis con este hombre, y en 4 meses estaba trasladando dinamita a Madrid para cometer el mayor atentado terrorista de Europa, ¿no? Con 192 muertos. Que luego se supo o se sentenció que él no sabía para qué era, pero bueno, es igual. También me dijo, mira, si lo supieses probablemente lo hubiese hecho igual. ¿Cómo ocurría eso, no? Y ocurre por la desestructuración de la familia, por la desasistencia del Estado
ocurre y ocurre, por supuesto, por su propia decisión. Porque amigos de su pandilla no quisieron hacerlo y están en sus mismas condiciones. No vale, no, mi padre estaba en la cárcel, mi madre tal, yo estaba en la calle. Hombre, eres más vulnerable, tienes 15 años, no tienes una figura paterna y se presenta un tío malote, violento, que te descubre la cocaína, que tú no conocías y de repente te hace estar en un estado alterado todo el día, te lleva a clubes de mujeres prostituidas y todo esto gratis. Para un chico de 15 años que no conoce otra cosa que en la calle, pues fue un deslumbramiento. Claro. Y este tío lo lleva por donde lo llevó, pues porque era menor, pues si no estaría en la cárcel ahora mismo probablemente, se fue a un centro de menores. Y hablé con él durante, no sé, unos cuantos meses, para que me contase su historia. Insistí mucho en los detalles, no sé, no quería investigar el 11M. El 11M se había juzgado ya, imagínate ponerme a sobrejuzgarlo yo, y aparte con las conspiraciones que había alrededor, me parecía todo muy de la chusma, todo esto de los peones negros y demás. Yo quería escribir una historia de esos chavales, de estos tíos que había alguno que hasta le costaba hablar bien delante del juzgado porque tuvieron una educación de mierda, porque no tuvieron las mismas oportunidades que tenemos nosotros, y estaban en esa órbita de malotismo, de porros, de jugar a la consola todo el día, fumaos, ahora llévate esta plancha para aquí, ganas este dinero y tal. Y este fue un paso más allá, ¿no? Fue el más joven de todos, fue un paso más allá, quizás por la ausencia de miedo, de peligro, ¿no? Sí. Decidió lo que decidió y lo pagó caro. Vamos a hablar, que hemos hablado ya antes un poquito del proceso de escritura, pero me interesa sobre todo, antes que has hablado un poco de cómo escribes una columna o cualquier cosa que te mandan que escribes en 40 minutos y demás, ¿cómo es tu proceso de corrección? Porque en una novela entiendo que es un proceso mucho más largo, pero en estas cosas que tú escribes en un ratito, porque tú dices que te sale mucho mejor escribir rápido, ¿cómo es el proceso de corrección en este tipo de cosas? En una columna, en este tipo de textos cortos y borro, quito. Creo que he desarrollado una habilidad muy especial para saber lo que sobra, ¿no? Aunque me guste lo que estoy quitando. Es complicado porque a veces piensas que tu mejor párrafo es ese, que lo has escrito de una forma que a ti te parece brillante, que el lector se va a deslumbrar, pero no aporta nada a la columna, no aporta ninguna idea o no aporta nada a la historia que estás escribiendo sobre la novela, ¿no? Y tienes que quitarlo. Es un ejercicio de automutilación bastante duro al principio, pero como le cojas el gusto, al final acabas borrándolo todo. Porque como sí, tú has dicho que alguna vez que se te da mejor borrar que escribir. Sí, como pongas el listón muy alto, al final nada es el Quijote, ya está escrito, o sea, quítalo, vete, dedícate a otra cosa, ¿no? Pero sí, me gusta mucho escribir mucho, escribirlo rápido y luego dedicar mucho tiempo a borrarlo. Vale, o sea, a borrar algunas cosas, no todas. El proceso, a decir qué es lo que sobra. Vale. Porque generalmente sobra casi todo. Tú lees las novelas contemporáneas y dices tú, a casi todas le sobran 100 o 200 páginas. De verdad, o sea, están bien escritas, bla, bla, bla. Pero si quieres contar la historia, las historias están tan contadas ya. ¿Sabes? Ese ángulo original se explota rápido. Y luego pues hay un relleno, que yo también he metido, porque claro, no voy a presentarle 50 páginas a la editora. Pero luego hay un relleno, pues de repente te dedicas a... Si está bien escrito y estás dentro de la historia, es muy agradable. Claro. Y por supuesto que no sobra. Y de hecho las novelas que consiguen sumergirte en sus atmósferas consisten en descripciones muy detalladas, en el clima, en los lugares. Balzac se dedicaba 50 páginas a contar cómo eran los departamentos en los que se movían sus personajes. Pero es que, porque si lo haces con el talento de Balzac, con el genio de Balzac, de repente estás en esas casas. Y eso hace falta. Y cuando dejas el libro, que lo dejamos y lo recuperamos a la semana siguiente, recordamos que estamos en esas casas. No es, si no hay descripciones, vamos, acción, lo de mi hijo, ¿no? En la segunda página un muerto, en la quinta un secuestro, en la octava una ruptura, boom, boom, boom. Coges el libro dentro de una semana y no te acuerdas de nada, porque no has metido al lector en la historia. No me refería a eso cuando decía que sobraba. Pero luego hay gente que se regodea un poco. ¿Has dicho alguna vez que no eres un gran lector canónico? Esto lo subrayo porque sí que eres muy lector. Eres muy amigo también de Juan Tallón, de Ray Loriga, que son dos de los grandes ahora mismo en literatura. ¿Qué lees tú normalmente? ¿Qué leo? ¿Qué lees? Sí.
Pues este que te hablé, este libro del que te hablé ahora me lo recomendó Tallón precisamente. Tengo pendiente, perdón, el de Ray. Llegan libros a casa, entonces los voy cogiendo, los voy picoteando, los voy leyendo. Presento la próxima semana el de Rodrigo Fresán, El pequeño Gatsby, que leí en un tirada, que es un ensayito así muy pequeño y tal. Leo sin ningún tipo de control, la verdad. Y me gusta luego la biblioteca. Pues ahora, cuando estoy escribiendo, a veces paro y me pongo a leer El dardo en la palabra. ¿Te acuerdas? De Lázaro Carreter, con aquellos artículos del País de los años 80, hablando de cosas lingüísticas y tal. Es muy interesante. Abro páginas, leo así seguido. Depende de lo que caiga. ¿Cómo se llama? El naufragio del Wagen. Estoy leyendo Los náufragos del Wagen. Es una historia real del novelista que escribió la última película que adaptó Scorsese sobre a los asesinos de la luna llena o algo así. Sí. Vale. Y es un periodista que ha reconstruido una historia maravillosa del siglo XVIII sobre un naufragio de un destructor británico, de la Armada Británica, y aparecieron unos náufragos en la costa brasileña después de no sé cuánto tiempo, les daban por muertísimos, se fueron a Inglaterra, fueron recibidos como héroes, después de no sé cuánto tiempo de traslado a Inglaterra, porque estamos hablando de 1700 y algo, y al cabo de una semana o 2 semanas aparecen otros náufragos, en una tabla más pequeña, más desnutridos, muertos la mayoría, diciendo que los primeros fueron unos amotinados cabrones que destruyeron todo. Entonces empieza un juicio y él accede a las actas del juicio y tal, lo narra todo con un pulso narrativo impresionante. Esas historias me gustan mucho. También compró la historia de Scorsese. Ese me lo apunto. Sí, vamos bien todavía. Has hablado mucho, porque tú eres, lo has dicho antes, eres de hablar mucho, ya has hablado mucho en general de tu vida privada en las diferentes columnas y demás, y has comentado alguna vez que a ti la paternidad te cambió, pero según entendí, te cambió la manera de escribir incluso. ¿Hasta qué punto te afecta como padre, al margen de lo puramente específico de tengo al niño y tengo que atenderlo? No, me cambió durante unos pocos años la forma de escribir, pensando que el niño iba a crecer y iba a leer lo que yo escribía, pero luego se me pasó. Ya está. Dije, sí, ya está, sí, lo tiene que leer, da igual. Sí, porque si no, si piensas que las cosas que escribes cuando eres joven las van a leer tus padres, si piensas que cuando creces las cosas que escribes las van a leer tus hijos, al final estás escribiendo catecismos, cosas que no tienen ninguna, no me da igual. Además me ha dicho que no va a leer ningún libro hasta que tengan dibujos. Y resulta que Malarba lo hicieron cómic. Te iba a preguntar. Y cogió el cómic y entonces dijo, bueno, ahora lo leo. Y lo leyó y me dijo Ana, su madre, que en un momento dado tiró el libro a la alfombra y dijo, ¿pero qué clase de padre le da esto a su hijo para que lo lea? Y ante la posibilidad de que interviniese en los asuntos, les dije que no vuelva a leer un libro mío hasta que tenga 24 años. Vamos a hablar ahora, porque no sé si lo saben, pero de Malaherba se ha hecho una versión en cómic, muy buena, no recuerdo ahora mismo. Bartolomé Seguí, en Salamandra. ¿Hasta qué punto has estado tú implicado en esto? Nada. Simplemente cogieron el... No, a mí no. Con los derechos cinematográficos y tal, nada. No intervienes. Es la obra de él, además. Está inspirada en la mía, pero es todo de él. Y menos mal, porque le ha salido una obra estupenda. Nada. Ya sí que vamos a ir terminando, porque vamos a abrir un poco también al público, pero te cito y dices, el tiempo pasa y nada pasa, pero todo cambia. Dije eso. Sí. Madre mía, qué ridículo. No. Si quieres saltamos. No. El tiempo pasa. Y nada pasa, pero todo cambia. Bueno. No, el tiempo pasa, pero nada pasa. Toma. Seguro que tenía sentido. No, que sí, me lo creo, porque aparte fue reciente. Sí. No sé a cuánto de que venía, seguro que está bien traído, pero ahora mismo no. Lo leo descontextualizado y me produce temblores. Pero creo que tengo una relación muy conflictiva con el tiempo. De hecho, Mirafiori es una novela sobre el tiempo, no es tanto sobre el amor, que sí, pero es sobre el destrozo del tiempo, ¿no? Sobre
el deterioro del tiempo, incluso en las relaciones, ¿no? Todo lo que te gustaba a alguien, todo lo que te gustaba al principio de alguien, de repente el tiempo consigue que lo odies, ¿no? Esas cosas absurdas, mezquindades, pero eso es el tiempo que te está cambiando, que te está, tiene ese efecto. Y supongo que estoy en una edad ya en la que me fijo mucho en el tiempo. Me pesa. El otro día yo hago terapia, entonces le contaba a mi psiquiatra las cosas que yo hacía de los 20 a los 30 el periodismo local, de los 30 a los 40 hice periodismo nacional, de los 40 a los 50 me metí con las novelas, sin dejar el periodismo nacional. Entonces pensaba entre los 50 a los 60 y cuando iba a decir algo me dijo de los 50 a los 60 las facturas. Y fue decirlo, tío, y empezar a hacerme chequeos médicos, pero por cosas impresionantes. Ahora no salgo. Llevo como 2 meses con problemas del estómago, con problemas del oído, ya me he hecho una colonoscopia, me he hecho tal. No porque lo dijese, sino porque de repente empecé a sentirme mal. Dije, tú eres un chamán. Y es cierto que todo lo que sea a partir de todo lo que el tiempo me traiga a partir de ahora en problemas que no sean de salud, serán problemas más o menos bienvenidos. Van a venir problemas cabrones, ¿no? Tengo un hijo entrando en la adolescencia, o sea, eso no sé yo si voy a preferir una enfermedad a la adolescencia, pero me temo mucho, temo el deterioro. Me decía Vargas Llosa en la entrevista, temo a las... Claro, me lo decía con 87 años, decía, joder, cabrón. No, yo temo las ruinas humanas, el deterioro, la vejez, y yo, tío... ¿Sabes? Como mi compañero Martín, que cuando se entera Vargas Llosa de que tiene una enfermedad incurable y se entera pues con, no sé, con 87, 88. Entonces, claro, Martín escribía, a los 88 años María Vargas Llosa supo que iba a morir. Yo, bueno, nacer es la primera garantía de que te vas a morir. A partir de ahí, eso lo decía Borges, una frase hermosísima que le preguntó a alguien uno que me gusta muy mucho, Montanelli, Indro Montanelli, le preguntó cuándo empezó a quedarse ciego y dijo Borges, cuando empecé a ver. Y me parece hermoso. Pues con la muerte es igual. Ahora, a partir de ciertas edades, más que a la muerte temes a la enfermedad. Más que a la muerte temes a la enfermedad, sí. Te citan mucho a ti, y con citas me refiero a citas de Instagram con sí. colorines y demás. ¿Cómo llevas tú eso? Porque algún comentario te he leído por ahí. Guay, a veces, ¿sabes qué pasa? Que las frases a veces las sacas de los párrafos y te da un poquito de sonrojo, ¿no? Pero yo creo que se defienden bien. Es cierto que me gustaría escribir menos bonito. Es cierto, esa palabra, ¿no? Esa palabra se usa muchas veces, escribe bonito, no, me gustaría escribir menos bonito en ese sentido. O sea, me gustaría escribir bien, claro. O sea, si escribo bien, seguir escribiendo bien. Para quien no escriba bien, pues empezar a escribir bien. Pero bonito, no sé. En la siguiente novela, igual como reacción, la protagonista empieza despedazando un conejo, ¿sabes? Yo a ver si ahora es bonito. Eviscerando un conejo y tal. Pero es agradable. A mí me gusta mucho que me citen. O sea, no, todo lo que sea quejarme es postureo. Tienes muchas frases subrayables en los libros. Y eso después. Pero eso, ¿sabes por qué? Es por el periodismo. Eso es por la columna, porque en la columna tengo poco espacio. Entonces yo no puedo desarrollar una gran frase con subordinadas y con muchas adversativas. Muchas veces la columna, sobre todo la columna de la contraportada del País, que es así, exige que en una frase exige sentencias que son bastante horrendas porque al final estás sentenciando, pero exige frases muy redondas. Entonces, si quieres captar la atención a veces del lector, pues haces frases que luego las dices y las lees. Pero sí, no me disgusta, ¿eh? No se puede abusar. No puedes escribir una novela llena de frases redondas, ni de sentencias, ni de campaneos, ¿no? Pero sí, bueno, está bien. Y ya sí, antes de pasar al público, te voy a preguntar precisamente por el himno de la 10ª. ¿Cómo llegó eso a tu vida? ¿A ti te gustaba mucho el fútbol? ¿Llegaste a...? Yo defiendo, mira, Fiori, por ejemplo, esta mujer que Presencias defiende al final, después de muchísimos años negándolas, que le ocurre y ya está, y defiende lo irracional. Yo no sé, porque soy madridista, bueno, hay una tradición familiar, pero tampoco son muy radicales. Y yo no recuerdo otra cosa desde niño que ser del Madrid, o sea, más allá de ser niño. Era moreno, era gallego,
Real Madrid, eran como cosas, ¿sabes? Como Alfredo Landa en aquella serie, ¿sabes? Que era de Franco, de Santiago Bernabéu y del Madrid. Bueno, yo de Franco no, de Santiago Bernabéu tampoco, que ya estaba muerto o le quedaba poco, pero sí era madridista. Y entonces, como no responde a ningún argumento, ni hay un andamiaje argumental, ni fue una elección racional, lo defiendo mucho y soy bastante hooligan en los partidos. Luego, por supuesto, me comporto como un ser humano normal. Y escribía del Real Madrid mucho y tenía una columna en El Mundo que empezó a ser así como muy leída, y entonces me propusieron desde el club ponerle letra a la canción que había hecho Red One, que es la composición. Y dudé un poco, porque bueno, no sé por qué dudé, porque la verdad es que no, pero me compensó muchísimo, claro. Al final, que cante en un estadio algo que has escrito tú es súper guay. Que lo cante en cualquier parte del mundo, que cuando Madrid gana un título sea número 1 de descargas en Spotify en Camboya o no sé dónde, que me pasaban los datos y era acojonante, ¿no? Y es muy bonito, es muy emocionante, la verdad. Me dio pena que no estuviese vivo mi abuelo, porque yo con mi abuelo veía los partidos de fútbol. Mi abuelo del Madrid cascarrabias, el madridista cascarrabias, el madridista para que todo estaba mal en el Madrid, ¿no? Este madridista que quería que perdiese, cosas rarísimas. El Madrid es tan grande que tiene madridistas así, medio culés. Y entonces, bueno, se murió, pero vamos, mi abuelo ni supo que yo había llegado a ir al Bernabéu algún día, ¿no? Ni él fue ni nada. Entonces yo creo que está vivo y le da un parraque así de todo eso. Eso es muy tierno. Lo hubiera hecho de nuevo 100 veces, claro. Y al final escribes novelas, escribes cosas y tal, y al final te van a conocer por escribir en un mismo del equipo de fútbol. Cosa que es muy agradable. Entre la columna del Más Cuernos en un Buenas noches y esto ya hice que entre los dos sumaron 20 minutos de trabajo y dije, venga, chao. Bueno, estaremos, ya sí vamos a abrir al público. Antes de abrir al público, muchas gracias, Manuel. Ha sido vosotros, caramba. Fantástico hablar contigo. Yo podría seguir mucho más rato. Nos ha contado sobre la próxima novela, estaremos pendientes. No sé si puede contar algo más, fechas o algo, para que estemos... Otoño. Dale, digo otoño, pero... Ya está, lo dejamos ahí. Aún no dije de qué año. Ya está, estaremos pendientes igualmente. Y vamos a abrir ahora al público. Veo poco, me voy a poner las gafas. Porque... Ya, perfecto. Está el compañero con el micro. Vamos a abrir 3 preguntas para el público, ¿de acuerdo? Así que aprovechen. Aquí en primera fila. Gracias. Gracias por este rato que nos ha hecho pasar. A usted. Y mi pregunta es muy concreta. Yo escucho por las noches Hora 25 y siempre me quedo con una cosa sobre la que quiero que me comente. Aimar Breto es un locutor muy afectivo y afectuoso. Y a mí, más de una noche, me ha conmovido cuando se despide de ti y dice, un beso, hoy. Por esa sensación te quería preguntar. Pues lo hacía con Pepa y me pareció estúpido no hacerlo con Aimar. Y a Aimar le pareció estúpido no hacerlo conmigo cuando sustituía a Pepa, porque Aimar era el segundo de Pepa, ¿no? Pepa Abuelo. Y ahí se quedó y de repente yo me encontré con que había gente a la que le llamaba la atención para bien, ¿no? No sé, yo lo vi como algo muy natural. De repente me pareció como... Yo me fijo mucho en mi hijo, ahora ya ha crecido, pero mi hijo cuando era más pequeño de repente estaba sin modelar todavía, estaba sin que los adultos interviniésemos en ciertas cosas, y mi hijo tenía reacciones muy espontáneas que eran como que tenían toda la naturalidad y toda la lógica del mundo, ¿no? Luego la lógica se la vamos rompiendo nosotros con muchas cosas, ¿no? El mejor amigo de mi hijo es un chico negrito, es el mejor amigo de siempre del colegio. Y entonces Manu es súper moreno, mi hijo, su madre es morenísima, yo soy muy moreno, su madre es aún más, y él como le dé un poco de sol está muy moreno. Y entonces salía al cole y le decía a una madre, Manu, estás negro. Y decía, no, negro es Alvin, yo estoy marroncito. Y no
había, ¿sabes? Era como... Y con esto igual, las reacciones por ejemplo, yo recuerdo, no sé, con qué edad, ¿qué niña te gusta más? Y, ¿qué me gustan las niñas? Me gustan los niños, me gustan las niñas, sin saber el sentido del que se le preguntaba. Claro. Y ahí descubres que a veces la inocencia es la mejor forma de lógica, ¿no? Y de repente, pues Pepa y yo nos despedimos siempre con un beso. Y de repente, pues se cambia Pepa, viene otra persona, pues con la que tengo también una gran relación. Por Claro. supuesto, si viene un señor que no conozco de nada, No, o una claro. señora que no le voy a plantar un beso, ¿no? Pero me pareció muy lógico. Y luego supe que sí, por reacciones de la gente, pues era algo guay. Bueno, pues fantástico. Es positivo. Aimar es maravilloso, claro. O sea, Claro, es la sensación que da. es que tú fíjate la suerte de no solo de hacer cosas que te gusten, sino de trabajar con gente a la que quieres y admiras tanto, ¿no? O sea, ese formato que se han inventado él y Víctor con la Cena de los Idiotes es maravilloso. O sea, Sí, lo bueno, pasamos súper bien, muy bien. Sí, bueno, sí, Y de bueno, repente sí. te sorprendes diciendo cosas que no pensabas haber dicho nunca delante de un micrófono. Estás ahí rozando un poco la línea de lo que se debe decir, de lo que no se debe decir. Al final metes a la gente en la cena como si realmente estuviesen dentro de una casa privada, ¿no? Y eso es una obra que consigue él por la forma de dirigir el programa, ¿no? Sí, yo creo que es una persona con mucha naturalidad a la hora de contar las noticias y a la hora de entrevistar y a la hora de simplemente de transmitir algo, ¿no? Y pensé que en ese beso, pues, en fin, él era una forma cálida de saludar a su interlocutor y que... Sí, lo es. Es gracioso. Yo muchas veces le digo un bico, que es el beso en gallego, y mogollón de gente, y me escribe gente diciendo, ya está bien, un pico. Sí, que fuerte. Claro, ¿sabes? Hay muchísima gente, hay gente a la que le ofende el beso, que no he hablado de Claro, esta gente, claro. pero es que ya el besito vale, pero ya que le des un pico, es un bico con B. Vale, gracias. Gracias a usted. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenas, Manuel. Mira, yo quería preguntarte por tu novela Mala Herba, cuando la leí hace años, la voz narrativa del niño cuando empieza, en mi cabeza me empezó a recordar a algún otro libro que había leído. Y entonces, Uy, ahora, sí. Yo como mi acento delata... Perdón, ¿te empezó a recordar algún? Otro libro. Ah, vale. Como mi acento delata, yo también soy gallego y me di cuenta que me recordaba un libro que todos, por lo menos en mi generación, que yo como el alcalde soy un poquito mayor que tú, leíamos en el colegio, que es Memorias de un neno galego. Balbino, Sí, como que Balbino, Sunigen. sí, de Soseneira Vilas. Y entonces no me podía resistir a preguntarte si lo tuviste presente en algún momento a la hora de escribir ese libro o simplemente es una asociación mía de ideas. Yo sé que estuvo presente, pero yo no fui consciente de que estuvo presente. Pero es un libro que a mí me marcó mucho. Luego, con los años, entrevisté a Neira Vilas. Sí, y desde luego me marcó mucho. Yo sé que ese libro estuvo muy presente, aunque no fuese consciente. Yo fui consciente estuvo presente también Manolito Gafotas, de Vila Lindo, y estuvo presente Elvis Carlson, de María Gripe. Que de hecho de ahí sí que fui consciente porque Elvis le roba el nombre al mejor amigo de Tambo. O sea, a María Gripe y Elvis Carlson, que es un libro que yo leí de niño y me voló la cabeza no se estará yendo la luz otra vez, por la razón de que el abuelo escupía en el fregadero. La imagen del abuelo escupiendo en el fregadero me marcó un huevo. Era como un signo de hecho escupí yo una vez en el fregadero a ver qué se sentía. Pero, a escondidas. Porque era como, me marcó un montón lo del abuelo. Y ese libro a mí me marcó mucho. Me pareció como muy crudo. O sea, era un libro para niños en teoría, pero era un libro muy cabrón. Era un abuelo, era un padre, tal. Ese libro sí que tiene una influencia mucho más directa en Mala Herba. Pero ese estaba presente seguro, porque ese libro primero nos lo obligaban a leer en clases, pero luego lo leías tú, o sea, era un libro referente, sí. Eu son Balbino, un rapaz da aldea como quen di sin un ninguén. De onde eres? De La Coruña. Ajá. Gracias por la pregunta. pues una última pregunta. ¿Ya está? Pues cerramos entonces
ahora va a firmar arriba, esta vez, en el hall. Y bueno, darle las gracias a todos ustedes por pasar la tarde con nosotros. Muchas gracias, Manuel. Y a ustedes emplazarla a la siguiente cita del aula, que será el 19 de mayo, y tendremos con nosotros a Paloma Sánchez Garnica. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.